Como veis, comenzamos con esta nueva serie en la que vamos a estar recorriendo la carta, la epístola a los Hebreos, y como comprobáis ya en pantalla, he decidido titularla de esa manera, ¿no? Dios nos ha dado algo mejor. E iremos viendo a lo largo de todo el libro, de toda la carta, qué significa eso de que Dios nos ha dado algo mejor. No sé qué coche os gusta más, del que está en pantalla. Si quieres te digo cuál me gusta a mí. Otra cosa si tengo el dinero para comprarlo. Pero bueno, cuando hablo de que Dios nos ha dado algo mejor, no os preocupéis en ese sentido porque no tengo la intención de hablar de un evangelio como de la prosperidad o algo de ese tipo, ¿no? Los que me conocéis sabéis que no voy por ahí y yo no estoy en contra de la prosperidad. Solo estoy a favor de la prosperidad tal y como la define Dios, no como la defino yo, que seguramente es bastante diferente, ¿verdad? Y si hay algo que puedo decir, a título personal, cuando leo el Antiguo Testamento, es que me gusta muchísimo cuando encuentro referencias o profecías o tipologías o descripciones, ¿no? Que después como que se cumplen en el Nuevo Testamento, ¿no? Y se cumplen en la persona de Jesús mismo. Bueno, habéis sido testigos de ello un poco cuando empezamos en verano en la serie de Eclesiastés o ahora cuando hemos estado leyendo Daniel, ¿no? Que hay muchísimas cosas que se dicen en el Antiguo Testamento que resulta que luego apuntan a Jesús o al Nuevo Testamento de alguna manera, ¿no? Pero en esta ocasión, cuando nos adentramos en Hebreos, va a ser un poco al revés, porque no vamos a empezar en el Antiguo Testamento para ver qué nos tiene que decir acerca del futuro, acerca de alguna promesa del Mesías o respecto pues, a Jesús, ¿no? Sino que en Hebreos el autor se va a ir hacia atrás. Va a ir al Antiguo Testamento y nos va a hacer referencia a todas esas cosas para después mostrarnos qué es eso que Dios nos ha dado y qué es mejor. Entonces, cuando he dicho que íbamos a dejar un poco el Antiguo Testamento, entre comillas, por eso es, porque la carta a los Hebreos está llena del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero lo bueno es que al entrar en la carta a los Hebreos va a suceder algo que quizás a veces a nosotros puede que nos cueste, y es que ya nos va a dar la interpretación del Antiguo Testamento en referencia a Jesús. A veces cuando leemos el Antiguo Testamento nos perdemos, ¿no? Y decimos, madre mía, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué me importa a mí esta ley? O lo que fuera, ¿verdad? Pero el autor de Hebreos va a conseguir llevarnos desde allí hasta Jesús, hasta todo lo que tiene que ver con el nuevo pacto, ¿no? Y es por eso que aunque esta carta parece que originariamente se escribió pues, para hebreos, ¿no? Para judíos, porque hay muchas referencias al Antiguo Testamento y evidentemente deberían de haberlas conocido, pues como se dice aquí, de carrerilla, ¿no? O sea, tenían que saberlo. Creo que va a ser bueno para nosotros porque nos va a permitir conocer un poco más acerca de esa parte que los cristianos solemos tener olvidada porque nos parece aburrida o incomprensible, que es el Antiguo Testamento. Y vamos a poder ver cuántas cosas tiene que decirnos acerca de Jesús, acerca del Evangelio, acerca de su obra. ¿Sabes? Porque hay un texto en concreto en el Nuevo Testamento y es Pablo hablando a Timoteo y le dice: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Por tanto, lo que había de Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, y le dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. O sea, si Pablo fue capaz de entender que el Antiguo Testamento era capaz de hacerte sabio para la salvación que es en Jesús, ¿cuánto más vamos a disfrutar viendo en este libro, o en esta carta más bien, acerca de todo esto? Así pues, vamos a adentrarnos un poco en el texto de hoy, y la primera pregunta, por así decirlo, que es el primer punto de hoy, lo he titulado así y demasiado ambicioso, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo habla Dios? Porque si hay algo que todo el que cree en Dios es que desea con mucho fervor a lo largo de toda su vida que Dios le hable, que el Señor le hable. Claro, podemos indagar y podemos dejar cuarentena a nuestras motivaciones que nos impulsan a tener el deseo de que Dios nos hable, porque a veces esas motivaciones pueden ser bien egoístas. Pero eso no quita la realidad de que ya sea que lo busques de manera noble o egoísta, me da lo mismo, queremos que Dios nos hable. Queremos que nos diga qué hacer, qué camino tomar, qué decir, qué decisiones, ¿verdad? Y nos hemos vuelto tan obsesivos respecto a que Dios nos hable, a que muchas veces hemos confundido el hecho de que Dios nos tenga que revelar como su voluntad secreta para nuestra vida.
O sea, me tiene que decir hasta la casa que me tengo que comprar, ¿no? Nos hemos vuelto tan obsesivos con eso. Y en la teología se habla como de dos voluntades, por así decirlo. No es que Dios tenga dos voluntades, ¿no? Pero se divide así porque si no, para nosotros los seres humanos es tan difícil de comprender esto, ¿no? Es como una de las voluntades es como la expresada por Dios, la revelada, ¿no? Es, pues bueno, leemos la Biblia y vemos que ahí está su voluntad, pues lo que quiere que hagamos y lo que le gusta y lo que Él desea, ¿no? Y luego está, pues, la voluntad secreta de Dios. Esa voluntad, pues, solo la conoce Él, nadie más la sabemos, puede revelarla si quiere o no, ¿no? Es una cosa que no depende de nosotros, ni tampoco es estrictamente necesario que Él tenga que mostrarnos esa voluntad secreta, por así decirlo. Y tantas veces estamos obsesionados con que Dios nos revele esas cosas que son secretas y que solo le pertenecen a Él, que nos olvidamos de que Él ya nos ha mostrado muchísimas cosas acerca de su voluntad, que son muy bellas, que son buenísimas, que deberíamos de hecho cumplirlas, y no somos capaces de ver eso, esa belleza que hay ahí, en lo que Él ya sí que nos ha querido decir, porque estamos obsesionados con que me diga lo otro, ¿no? Con esas cosas que son secretas, que lo mismo ni lo vas a saber nunca. Mira, imagina por un momento, ¿vale? Vamos a ponernos en una situación que podría pasarnos a todos. Imagínate que tú de repente decides abrir tu corazón a una persona y contarle, pues, cosas de ti, ¿no? Como, qué es lo que te gusta, por ejemplo, o tus hobbies favoritos, o qué te hace sentir de una cierta manera, o cómo te hace sentir algo. Es decir, cosas, pues, bueno, que no tiene por qué saber la otra persona a buenas a primeras, sino que tú decides revelarle eso acerca de ti. Claro, evidentemente habrá muchas cosas que tú no le cuentes a esa persona, por una razón X o Y, lo que sea, ¿no? Hay cosas que guardamos para nosotros mismos que, bueno, pues no queremos mostrar a los demás, por lo que sea. ¿Cómo te sentirías si esa persona a la que tú le has mostrado cosas de ti, ¿vale? Digamos que por respeto por lo menos, le diera cabida en su mente a lo que tú le acabas de decir, pero sin embargo estuviera más interesado y fuera todavía más insistente en saber aquello que tú no le has contado. Pues aparte de que te sentirías bastante incómodo, te sentirías molesto y decepcionado porque a esa persona lo que le has contado parece que no le importa mucho. O sea, quiere saber más lo otro que lo que le acabas de contar. Cuando no tendría ningún merecimiento en que le cuentes lo que sea, sino que tú has decidido abrir tu corazón a esa persona. Pues Dios no es un hombre, desde luego, pero te invito a que reflexiones a cómo Dios debería de reaccionar o cómo debe Él sentir cuando hacemos con Él lo mismo. Porque Él nos ha mostrado tantas cosas suyas y nosotros, bueno, ok, muy bien, me parece correcto, aquí lo tengo, pero lo otro, todo el tiempo. Muchas veces actuamos de esa manera. De hecho, mira, tengo aquí un libro, lo he traído a posta para que no se me olvidara. Se llama La voluntad de Dios. Muy ambicioso el título del libro, dice Viviendo la vida cristiana. Y os quiero leer como algunas cosas que hay por aquí, para que veáis al tipo de cosas que me refiero, ¿no? Bueno, el autor está haciendo como una cosa sarcástica, irónica, ¿no? Como diciendo, si estuviéramos buscando una nueva serie de televisión para entretenernos, ¿no? Podríamos llamarlo Esto es increíble, respecto a la gente queriendo saber la voluntad de Dios. Y al respecto pone algunos ejemplos como irónicos, ¿no? Dice, por ejemplo, una mujer recibe un panfleto de propaganda para una gira turística a Israel. Y como ese es uno de sus sueños, pues realmente anhela ir, tiene el dinero, tiene el tiempo, tiene el interés y la fortaleza para hacer el viaje, pero, y aquí la pregunta, ¿era la voluntad de Dios? Antes de dormir, vuelve a leer el panfleto y se da cuenta de que el avión donde viajará es un Jet 747. Después de pasar toda la noche desvelada, luchando con el pro y con el contra, al fin en la mañana se siente paz al saber que Dios quería que ella fuera a Israel. Pregunta, ¿cómo lo supo? Dice, cuando se levantó, miró su reloj digital y eran las 7:47. Esa era su señal de parte de Dios para ir a Israel. Vamos a leer alguna más, que es muy interesante. Este me gusta. Dice, un estudiante universitario necesitaba un automóvil, un coche, ¿no? Y no sabía cuál querría Dios para él. Pero como cristiano, pues estaba decidido a saber la voluntad de Dios antes de comprarlo. Una noche tuvo varios sueños, y todos los detalles eran amarillos. Entonces, ya tenía la respuesta. Al siguiente día fue a una agencia de venta de coches y finalmente encontró el que creía que el Señor quería para él.
Así que imagínate cómo era, amarillo por dentro y por fuera. No se preocupó en probarlo, ni manejarlo por la calle, sino que era amarillo y lo compró, ¿no? Dice, propiamente hablando, era un tremendo limón. Este es tremendo, leo un último más, ¿vale? Dice, recientemente escuché la historia de un joven cristiano que luchaba para escoger su carrera. Un día, mientras estaba conduciendo su coche, iba orando y pidiéndole al Señor que le mostrara su voluntad. De pronto se quedó sin gasolina frente a la embajada filipina en Washington. ¿Hay una embajada filipina en Washington? Ok. Y en ese momento encontró la respuesta. Dios quería que fuera como misionero a las Filipinas. Dice, me pregunto qué hubiera hecho ese joven si repentinamente se hubiera encontrado solo en un elevador y con una muchacha soltera llamada María. ¿Sería esta la señal de Dios para que se casara con ella? Bueno, luego un poco de broma, pero para haceros ver ahora al respecto. Estos primeros versículos que hemos leído acerca de Dios, que nos ha hablado por el Hijo, ¿no? Y que nos habla de muchas maneras. Si os fijáis, a lo que está haciendo el referencia o donde pone el énfasis, no es en la voluntad secreta de Dios. Está haciendo énfasis en la voluntad revelada de Dios, porque dice, ha hablado el Señor muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo? A través de los profetas. Nosotros sabemos lo que Dios dijo a través de los profetas, porque bueno, tenemos la Biblia y ahí está recogido lo que los profetas dijeron. Pues esa fue una de las maneras en que Dios habló en otro tiempo a los padres, a los antiguos, a través de ellos, a través de los profetas, y luego se recogieron, se escribieron en la escritura y lo tenemos. O sea, sabemos, ¿no? Pues desde Isaías hasta Malaquías, todos los profetas y otros muchos que no tienen libro, cómo Dios habló a través de ellos. Claro, Dios también puede hablar de otras muchas maneras, porque lo está diciendo el texto aquí. Él habla de muchas maneras, o ha hablado de muchas maneras. Por ejemplo, otra manera en la que Dios habla es a través de la naturaleza, o de la creación, ¿no? Del universo mismo. Hay cosas que Él dice acerca de sí mismo, con el solo hecho de que observes la realidad, o que te observes incluso a ti mismo. Por ejemplo, dice Pablo en Romanos que hay al menos 3 cosas que sabemos solo porque observemos las cosas que han sido hechas. 3 cosas que sabemos acerca de Dios. 1, que es Dios, o sea, su deidad. 2, su poder, o sea, es un ser poderoso. Y 3, su eternidad, es alguien que no está encerrado en el tiempo, no está limitado por ello, ¿no? O sea, que el solo hecho de observar hacia la naturaleza o hacia la creación, Dios nos habla. Nos está diciendo, soy Dios, soy eterno y tengo poder. Mínimo, ¿no? Lo que quiero decir es que es verdad que hay algunas cosas como la salvación en Jesús que no las podemos saber observando la naturaleza, ¿no? Es algo que tiene que ser revelado por parte de Dios, en la Escritura en este caso, pero de alguna forma Dios no ha querido dejar al mundo sin testimonio suyo, ¿no? O sea, Él se está mostrando a todos, de alguna forma, siempre, constantemente. Pero si concentramos un poco nuestra visión y nuestra comprensión en un punto esencial de estos 2 primeros versículos, es que Dios ha hablado, dice, ahora, por medio del Hijo, dice en el texto. ¿Sabes? Es que esta es la manera en que Dios ha hablado, digamos, de manera última, de manera definitiva, por así decirlo. Y piénsalo, todo el Antiguo Testamento, de alguna manera, está como mirando hacia adelante, ¿no? Mira todo el tiempo a la promesa de un Mesías. Y da igual en qué libro estés, que siempre está mirando hacia adelante. Evidentemente no es lo mismo como mira Génesis a como mira Reyes, por ejemplo, ¿no? Porque van sabiendo más cosas a lo largo del tiempo. Pero están todo el rato mirando hacia adelante, a la promesa, al Mesías. Y el Nuevo Testamento hace al revés, mira hacia atrás. Desde el Mesías empieza a observar cómo todo se ha cumplido, ¿no? Entonces, tanto el Antiguo como el Nuevo están todo el rato concentrándose en Jesús. Entonces, todo lo que Dios ha hablado, da igual que fuera en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, en esos tiempos, quiero decir, se cumple en Jesús, se cumple en el Mesías, de tal manera que todo lo que dijo Moisés, o todo lo que dijo Josué, o Samuel, o los profetas, o los apóstoles, al final tiene un solo único punto de unión, es Jesús, porque todos apuntan al mismo lugar. Y en él se habla de todas las cosas que hemos visto a lo largo de las Escrituras, que si de un nuevo pacto, que si de un corazón nuevo donde va a estar el Espíritu de Dios, de un descendiente de Eva que pisará a la serpiente, del libertador del pueblo de Dios, como puede ocurrir en Jueces, del juez, por supuesto, del sacerdote o del rey que iba a ser para siempre. Entonces en Jesús se concentra todo lo que Dios ha hablado a lo largo de toda la vida y de toda su revelación. Y es por eso que es muy importante esto que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, ahora nos ha hablado
por el Hijo. O sea, Jesús es como su última palabra, así decirlo. Es una palabra tan perfecta ya, tan definitiva, que todo cuanto Dios quiera mostrarnos y decirnos, por supuesto, se concentra en Él. Así que si queremos saber lo que Dios ha dicho de manera definitiva, es tan fácil que vayamos a Jesús y que le miremos a Él y que observemos cómo todo lo que dice la Biblia está apuntando hacia Él. Eso no quiere decir que en la Biblia haya muchísimas buenas enseñanzas acerca de cualquier cosa, por supuesto. La Biblia está llena de un montón de cosas de las que aprender. Pero de esas cosas que aprendemos y de las cuales nos podemos apropiar de alguna manera, ¿no? Porque forman parte de la voluntad de Dios, nunca están separadas de quién es Jesús. Nunca están separadas del Hijo por el cual Dios nos ha hablado, ¿verdad? Entonces, por supuesto, la Biblia tiene enseñanzas acerca de la familia, acerca del matrimonio, acerca de honrar a los padres, acerca, no sé, de lo que se te quiera ocurrir, vamos, cualquier cosa está ahí. Pero todo eso no está separado de Jesús. Sin Jesús todo eso solo se queda como en una especie de normas morales y ya está, bueno, pues cada uno que la cumpla como pueda, ¿verdad? Pero en Jesús es como que cobra otro sentido. Él las ha cumplido todas, Él es perfecto cumpliendo eso, y aun cuando nosotros fracasáramos en eso, Jesús las ha cumplido, y no solo eso, sino que podemos hacerlas como en servicio a Jesús, como por amor, no tanto como por una norma impuesta, sino por amor a Dios. Se me fue esto, ¿verdad? Ok. Segundo punto entonces. Lo he llamado así, una descripción exacta de Jesús. Ahora os digo por qué. Para los cristianos que son más maduros en la fe, pues digamos que es como más fácil detectar cómo saber lo que Dios ha hablado por el Hijo, porque sabemos que todas las Escrituras hablan de Jesús, ¿no? Pero si todavía nos costase, un poco leer todas las Escrituras y saber qué nos está diciendo acerca de Jesús, podemos ir a los Evangelios o podemos ir al Nuevo Testamento, porque está repleto de interpretaciones acerca del Antiguo Testamento que por el hecho de ser inspiradas, pues entendemos que son las adecuadas y las correctas. De todas formas, si hubiera un cristiano muy reciente que acaba de entender quién es Jesús o acaba de creer en Dios, todavía podría entender cuál es el mensaje de Dios por medio de Jesús. A través de los versículos siguientes que hemos leído. ¿Por qué? Porque nos va a hacer una descripción de Jesús, no tanto de su cuerpo, de su aspecto físico, sino de lo que Él ha hecho, de su obra, ¿no? Y se nos dice en primer lugar que es el heredero de todas las cosas. Y por quien Dios ha hecho el universo. O sea que si lo queremos decir de otro modo, Jesús es el principio y es el fin. Es decir, si es el heredero de todo, es al que le pertenecen todas las cosas. Y por tanto, si es por medio de quien hizo el universo Dios, también Él es el principio, ¿verdad? El principio y el fin. Además, eso quiere decir que todas las cosas le pertenecen, ¿no? Que son su posesión. Él puede hacer con todo lo que es suyo, y lo es todo, lo que Él quiera. Pero cuando decimos eso de puede hacer lo que quiera con lo suyo, siempre no sé por qué pensamos en una manera como muy negativa, ¿no? Como si Él fuera a ser el típico caprichoso, que como es lo suyo, pues lo destroza si le da la gana, ¿no? A ver qué nuevo capricho o qué nuevo arrebato tendrá el Señor con respecto a lo suyo. Pues no es así, Él no actúa de esa manera. Cuando decimos que todo es suyo y que Él actúa como quiere con lo suyo, siempre tenemos que recordar que lo hace conforme a su voluntad. Y su voluntad, nos describe el Nuevo Testamento, es buena, es agradable y es perfecta. Por tanto, cuando estamos hablando acerca de que Dios puede hacer lo que quiera con lo suyo, no es, bueno, este le da un arrebato y a ver qué hace. No, siempre hace lo adecuado. Siempre hace lo correcto y siempre hace lo bueno. Y fijaos si lo que os decía antes, cómo la Escritura nos habla de Jesús. Aquí se nos dice que Jesús es por quien Dios ha hecho todo, el universo. Vale, de acuerdo. Si vamos al Génesis, allí nos encontramos que dice que Dios, por medio de su palabra, ¿no?, creó todas las cosas. ¿Vale? ¿Ok? Ahora resulta que te vas al Nuevo Testamento y se te revelan dos cosas. Uno, Dios hizo todas las cosas por medio de su Hijo, nos lo está diciendo aquí en el texto. Y dos, Jesús es llamado el Verbo, la palabra de Dios. Así que, como se suele decir, blanco y en botella. Porque lo que te está diciendo en Génesis, que Dios creó todo con su palabra, se está revelando en el Nuevo Testamento. Lo creó todo por medio de ¿quién? De su palabra, de Jesús. No es que Jesús sea como una herramienta secundaria, no, Él es el creador de todas las cosas. Y esto que acabamos de decir nos lleva al siguiente punto de la descripción. Nos dice que Jesús es Dios.
Dice, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Claro, esto así dicho, pues es como te puedes liar, ¿verdad? Y hasta parece que tenemos que volver al siglo III o IV, ser un padre de la Iglesia, saber mucho griego para entender qué significa esto de que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, ¿no? Claro, aquí hay bastante teología, pero lo vamos a intentar explicarlo. En griego la palabra que se usa para imagen misma de su sustancia, es una que nos ha llegado al español, por cierto, es carácter. Y esta palabra, cuando usamos la palabra carácter, significa señal o significa signo o marca. De hecho, cuando ponéis una contraseña en Facebook, dice que tiene que contener no sé cuántos caracteres. Bien, pues a eso me estoy refiriendo, ¿no? Una letra, un símbolo, es un carácter, que en este caso se imprime virtualmente sobre el ordenador o en el ordenador, pero también puede ser sobre el papel. De hecho, aquí. Otra de las maneras de entenderlo, por ejemplo, esto de aquí, ¿vale? Esto es un sello. Tengo aquí un papel. Si yo hago así, esto, lo que se acaba de poner ahí, esa es la idea, eso es el carácter en griego, ¿vale? O sea, esa es la idea que viene a decir en este caso. Que no es, vete tú a saber qué, no, es que es la imagen misma de su sustancia, ¿vale? Es lo mismo. Viene de Él, de Dios. Por eso es que decimos que, en sencillo, Jesús es Dios, ¿vale? Jesús sostiene todas las cosas con su poder, dice aquí, y además nos dice que su obra tiene que ver con la expiación, con esta cosa tan rara, ¿no? Con el perdón de los pecados, la purificación. Esto es un lenguaje totalmente del Antiguo Testamento, porque cuando cogían un animal y se sacrificaba por los pecados del pueblo, lo que estaban haciendo era, por el medio que Dios les había dado, ¿verdad?, recibir la expiación, la purificación de sus pecados, el perdón. Pero en Hebreos mismo vamos a saber después si eso era tan válido o no. Lo veremos, ¿verdad? Entonces, claro, nos está ya revelando algo muy interesante. Es Jesús ese. O sea, lo que antes hacían con unos animales resulta que ahora es Jesús el que hace esa purificación. Y tras eso, dice, fue de nuevo a las alturas para situarse a la diestra de la majestad. A la diestra del Padre, dice, superior a los ángeles. Esa es la descripción de Jesús y de su obra. Por eso digo que si fuéramos tan simples que no supiésemos siquiera que Dios ha hablado por el Hijo, con estos versículos sabemos lo que Dios nos ha dicho. Nos acaba de decir que Jesús es el creador de todas las cosas, quien sostiene todas las cosas, quien ha perdonado nuestros pecados, quien ha ascendido a la diestra del Padre para purificar nuestras vidas, en definitiva, delante de Dios, para llevarnos a Él. Ese es el mensaje, eso es lo que Dios ha hablado, esa es su voluntad revelada en general para nosotros. Pero quiero que os quedéis con el detalle que dice al final de estos versículos, dice, hecho superior a los ángeles, porque eso nos lleva al último punto, que así se titula, ¿verdad? Superior a los ángeles. Sabemos que los ángeles son seres espirituales, son seres excelentes y son poderosos, ¿no? El texto y a lo largo de las escrituras se nos revela que son siervos de Dios dentro de ese ámbito espiritual y celestial y que siempre están preparados para llevar a cabo las órdenes que el Señor les da. Están continuamente viendo su rostro, el rostro de Dios, y su vida consiste en eso, en seguir las órdenes de su Creador. Los ángeles, son seres que le fascinan a prácticamente todo el mundo, aunque no sean cristianos, aunque no sean creyentes. Evidentemente hay quienes no creen en ellos, a la vista está, pero hay personas que a día de hoy, aunque no crean en Dios o tengan una idea de Dios como muy extraña, también creen en ciertos ángeles. Hoy día hay como algunas doctrinas pues filosóficas, pseudoespirituales, lo podríamos llamar, ¿no? Como la nueva era, no sé si os suena. Y muchos se entregan a este tipo de creencias en ángeles, y hasta piensan que hay como piedras que son amuletos, por así decirlo, que sirven para, no sé, atraer a esos ángeles o llamarlos de alguna manera, ¿no? Perdonad si soy tan duro, pero, ¿sabéis? Es absurdo. Desde luego, si esos seres, ángeles, están a la espera de una orden de Dios para cumplir su voluntad, ¿tú crees que con una piedra vas a conseguir que un ángel venga a ti? Los ángeles solo están sujetos a Dios. Claro que trabajan a nuestro favor, pero están sujetos a Dios, no a ti. No obstante, esto nos abre un poco el velo, ¿no? La cortina, nos hace ver que hay algo de real en los ángeles. Y ya lo hemos dicho, que son poderosos y que son protectores. Pero hay una clara diferencia entre un ángel y Jesús, o entre los ángeles y Jesús, ¿no?
Hay muchos que dicen, bueno, Jesús es menos que un ángel, solo es un hombre y ya está. Hay otros que dicen, bueno, no, Jesús es un ángel. De hecho, hay algunos que dicen que es el arcángel Miguel. Pero la palabra de Dios o la Escritura no nos da pie a confusión. No nos dice ni es menos ni es igual, dice es superior. ¿Ok? Pues adelante. Es superior a los ángeles. Y lo que vemos a continuación, a lo largo de este texto, que nos ha leído más adelante, son una serie como de citas, todo el rato del Antiguo Testamento, y especialmente son solo salmos, excepto una cita que está en Deuteronomio en griego. Y allí lo que se nos muestra, bueno, se nos está comparando todo el rato a Jesús y a los ángeles, ¿vale? Pero no nos quiere comparar dos cosas iguales, nos quiere comparar dos cosas muy diferentes, para que comprendamos cómo Jesús es diferente a los ángeles. Y se nos dice al menos 4 cosas acerca de Jesús, lo vamos a ver muy rápido. Primera cosa que se nos dice de Jesús, es el Hijo de Dios. Es verdad que si tú vas al Antiguo Testamento, vas a encontrar muchas veces que a los ángeles se les llama hijos de Dios. Bueno, pues ya estamos. Me gusta complicarme la vida. Entonces, si a los ángeles también se les llama hijos de Dios en el Antiguo Testamento y ahora nos está diciendo que Jesús es superior a los ángeles, pero se le llama hijo de Dios, ¿dónde está la diferencia? Bueno, los ángeles nunca son tratados en la Escritura como en esa relación tan íntima y tan filial que tienen el Padre y el Hijo. Nunca. Es decir, los ángeles son llamados hijos de Dios en tanto que son criaturas de Dios, que están por debajo de Él, son inferiores, ¿no? En ese sentido. Pero cuando se habla de Jesús, se habla de el Hijo, en mayúsculas, ¿no? El único, el unigénito, como se dice en el Nuevo Testamento. En tanto que hemos dicho es de su misma sustancia, de su propia gloria, de su resplandor, su imagen misma, ¿no? De hecho, en el Nuevo Testamento encontramos allí algunos textos que a los fariseos les ponía nervioso, como cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Uy, cómo molestaba eso a los fariseos. Pues eso es lo que nos enseña, que Él es el Hijo de Dios, en mayúsculas. En segundo lugar, aprendemos que Jesús es digno de que los ángeles le adoren. Nosotros sabemos que Dios no quiere que adoremos a los ángeles, y de hecho los ángeles son tan conscientes de esa voluntad de Dios que cuando ha habido algún hombre que los ha adorado, no le han dejado. Le han dicho, no me tienes que adorar a mí. Pero cuando nos referimos al Hijo, a Jesús, los ángeles mismos lo adoran, se rinden ante Él. Lo cual nos quiere decir que están bajo sus órdenes, ¿no? Que le sirven, cumpliendo la voluntad de Jesús. Lo tercero que aprendemos de Jesús es que Él es desde siempre y para siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Su trono es eterno, porque es Dios mismo. Y además fue Él quien creó el universo. Dice, todas las cosas se envejecen, se gastan, desaparecen. Pero no es el caso de Jesús. Jesús siempre permanece. Es lo que nos dice aquí el texto, ¿no? Que todas las cosas se envejecen, se gastan, se pierden, perecen, pero Él permanece. Tu trono, oh Dios, desde el siglo y hasta el siglo, siempre permanece. Y en último lugar, se nos dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Eso es súper importante porque ese es un lugar de honor. Y se nos dice que Él está sentado a la diestra del Padre y tiene una promesa de parte del Padre. Esta promesa solo le pertenece al Hijo. Nos pertenece a la Iglesia en tanto que estamos con Jesús. Pero es una promesa hecha a Jesús. Dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa es una promesa del Padre a Jesús. Claro, es tan diferente Jesús a los ángeles que, hermanos míos, los ángeles no tienen enemigos. En todo caso, sus enemigos son los mismos de Dios, pero no los tienen, no tienen enemigos directos. Ellos están luchando a favor de su rey, pero es su rey el que tiene los enemigos. Él está sentado en ese lugar de autoridad, de poder, está gobernando el mundo, ese es su sitio. Así que estas son 4 cosas que aprendemos acerca de Jesús en diferencia a los ángeles. Las repito, Él es el Hijo de Dios, le adoran los ángeles, es eterno y está sentado a la diestra del Padre, en un lugar de autoridad y de poder, gobernando su mundo. Entonces, nos cabe decir la última pregunta antes de terminar. ¿Qué son los ángeles? Aparte de seres espirituales y poco más, ¿no? Porque lo hemos dicho un poco genérico. Bueno, el texto, aunque en el capítulo 2 veremos un poco más de los ángeles, aquí cuando termina el capítulo 1 se nos dice que los ángeles son espíritus ministradores. O sea, ministros de alguna manera, ¿no? Espirituales. Que dice que trabajan en favor de aquellos que van a recibir la salvación. Por lo tanto, si tú crees en Jesús, realmente, si eres un hijo de Dios en ese sentido, entonces los ángeles trabajan a favor tuyo, por parte de Dios. ¿Para qué? Con tal de que heredes y recibas esa salvación adecuadamente.
Así que los ángeles son enviados por Dios a nuestra vida y muchas veces no somos ni siquiera pues, conscientes de que hay ángeles a nuestro alrededor. Y es cierto que ellos trabajan, como digo, por la voluntad de Dios para nuestro favor, para heredar la salvación. Pero, ¿sabes? Dios, en definitiva, no nos ha dado un ángel o varios. Lo tengo por aquí. Dios no nos ha dado un profeta. Dios no nos ha dado un rey. Dios no nos ha dado un sacerdote que a lo sumo quizás dure 50, 60 años. Y eso contando con que sea bueno. Porque las Escrituras nos enseñan cuántos reyes hubo malos, cuántos falsos profetas, cuántos sacerdotes que no hacían lo que debían. También hubo sacerdotes, reyes y profetas adecuados. Pero lo que nos está hablando este texto hoy es que Dios no nos ha dado un profeta, Dios no nos ha dado solamente un rey terrenal, Dios no nos ha dado un sacerdote terrenal, alguien que pueda durar unos años en esta vida, sino que Dios nos ha dado a su Hijo. Y eso en definitiva es lo mejor que Dios nos ha dado, en diferencia con todo lo que podemos venir trayendo hasta ahora. Podemos acudir a aquel por quien Dios nos ha hablado de manera clara, de manera última, de manera definitiva, su Hijo. No hace falta que busquemos fuera de Él. Aquí quizás algunos lo buscaron en ángeles. Pon lo que tú quieras en tu vida. ¿Qué estás buscando fuera de Jesús? ¿Qué te parece que sea superior a Jesús en tu vida? Quizás no sea un ángel, quizás sea otra cosa. Pues Dios puede decirle a eso que tú crees superior, esto no es tan superior a Jesús. Jesús es superior a todo lo demás. Es el que le da sentido a todo lo demás. De alguna manera, Jesús es la palabra de Dios, hecha carne. Él es la última palabra por la que Dios nos ha hablado. Así que ahí lo dejamos por hoy. Y me gustaría que oremos por esto que hemos